Para mí siempre fue importante dejar claro algo. No conocía nada sobre personas que dijeran haber visto cosas mientras estaban inconscientes, ni mucho menos hubiera pensado en que alguien podía ver lo que hay luego de la muerte. Eso, la verdad, es algo que jamás me hubiera interesado, porque si alguien me hubiera preguntado qué hay luego de morir, yo tenía en esa etapa de mi vida una única respuesta, una indudable, y era nada. Pero en realidad hay algo que yo he interpretado como un nuevo comienzo. Yo solo puedo decir lo que sentí y contar algunas cosas que he visto. Lo primero fue algo casi traumático para mis cerca de 22 años, 22 o 23. Esto fue en el año 1997. Y fue el comprobar que antes de ingresar a esa otra forma de existir, luego del accidente con la camioneta, lo que había visto ocurrió perfectamente, sin errores. Cuando volví a este mundo, digamos, no podía juntar los hechos, o sea, el ver que había estado sin mi cuerpo, que estaba tirado con la cara en el barro y con todo lo que llevaba en la camioneta arriba mío, y haber podido estar caminando y cerca de mi hermano hasta que me encontraron, viendo todo lo que hacía mi hermano en casa, sabiendo que había estado hablando con mi padre sobre lo que había que hacer y demás, después de que llegó con algo de retraso. Esto fue algo que no terminé de aceptar hasta que empecé a saber que había también otras personas a las que les habían ocurrido cosas muy similares. Pero esto, por un año y algo más, me tuvo muy confundido. Porque es muy difícil el pasar de un extremo al otro de las convicciones de uno. Para mí la muerte era la muerte, el final y punto. Pero entonces me sentía al margen del resto de las personas. Tenía esa sensación, esa confusión de verme como que era alguien que había quedado al margen de lo lógico. Uno está vivo o está muerto. Uno tiene el cuerpo o no lo tiene. Entonces había momentos en todo ese proceso al que me refiero, en ese primer año, año y medio luego del accidente, en el que me preguntaba incluso si yo no habría fallecido y de alguna manera la realidad se hubiera desacomodado, si realmente no estaría vivo y muerto a la vez, si me hubiera quedado al margen de los vivos. Creo que es algo muy difícil de explicar. La mente humana se vuelve loca, se desordena. Llegué a pensar que si uno nace y luego muere, si estuviste fuera del cuerpo humano y has vuelto, entonces tal vez esta vida física fuera una ilusión, fuera como una película. Esto es porque nunca me había sentido tan vivo, tan despejado mentalmente. El otro lado era mucho más real de lo que siento ahora mismo, que es esta vida. Yo siempre lo he explicado de la siguiente manera. Hay que imaginar que
de repente te das cuenta de que te has ido a dormir una noche y has tenido un sueño que resulta ser más real de lo que tu propia vida despierto es. Y uno empieza a sentir que ese sueño no puede ser algo irreal y en realidad esta vida de despierto sería el sueño. Yo sé que esto le ha pasado a muchos porque hemos estado hablando con otras personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte también y hemos llorado juntos, para decirlo con todas las letras. Al volver a la vida diaria, las sensaciones de vivir una vida lavada, insulsa, con pocos colores, con sensaciones poco profundas, como si esto fuera una copia, como una pintura comparada con un paisaje real. Pero también se siente claro que ese desafío es para volver a valorar esta vida también, porque es una oportunidad que cuando has podido ver lo que hay después, se entiende fácilmente. Sentí por un largo tiempo que yo no pertenecía más a las cosas humanas y lo que me salvó, lo que me conectó de vuelta con la realidad física fueron los proyectos de vida con mi esposa, porque si no la hubiera conocido, no lo sé, me hubiera hecho monje o me hubiera ido a vivir al medio del monte, porque sentía, hoy ya no tanto, pero tampoco puedo decir que me recuperé al 100%, que las cosas de esta vida materialista, lo único que me aportaba era cuando estaba solo, debajo de las estrellas o cuando acampaba, que ahora no lo hago mucho. La comprensión de la necesidad de estar conectado con ese otro mundo, con la preparación para que esto, que es una vida que tiene fin, cuando termine me encuentre preparado para lo que es eterno. No sé si he sido claro, pero es lo mejor que puedo hacer para explicar al menos un poco lo que significa pasar de encontrarte preparando los materiales para hacer un corral de gallinas ponedoras a estar de repente en un mundo que en su mayor parte con dificultad puedo describir. Veníamos preparándonos con mi hermano para ir a la casa de mi abuela, que en ese entonces, hoy ya se vendió, tenía una huerta, un par de vacas y habíamos conseguido como parte de pago, en realidad mi padre, 20 gallinas. No había dónde tenerlas, así que estábamos cargando materiales en la camioneta el día anterior, mi hermano y yo, para hacer el corral. Mi hermano se quedó desayunando y yo aproveché el tiempo. Me subí a la camioneta y le dije, voy a dejar los materiales y vuelvo. Así cuando papá venga nos vamos a empezar a armar todo. Mi padre me había indicado dónde descargar, así que me fui solo. Era cosa de unos 40 minutos en total. Era el sábado, me acuerdo. Así que me voy, dejo todo y cuando estoy volviendo, camino de barro en ese entonces, intento acelerar y se me va la camioneta en una curva, casi llegando ya a casa. Vivíamos en un campito cerca, a unos 2 kilómetros entre casa y casa. La cuestión es que bien, no sé cómo, pero patina la rueda delantera y con unas vigas de metal que estaban cargadas atrás, para que no se caigan, cuando la camioneta se me desliza, yo intento clavar el freno y no sé cómo, pero se me da vuelta entera la camioneta. Yo
salí disparado enterito por la ventana y no sé qué más pasó. Hasta que me veo parado, al lado de la camioneta, pero del otro lado del tramo de tierra. Y veo todo y pienso, ¿cómo puede ser? Caí parado, fue un milagro. Yo no noté ningún cambio. Y en eso me veo a mí mismo con parte de los fierros que llevaba y unas tablas de madera, como si me hubieran enterrado boca abajo y con todo arriba, hundido en el barro. Yo escuché que hay personas que no se reconocen a sí mismas cuando se ven de afuera en los primeros momentos. Pero en mi caso, yo lo que puedo decir es que entendí que estaba viendo mi cuerpo, era yo. Eran las cosas que llevaba, todo, pero enseguida entendí que estaba fuera del cuerpo. Y me dije, me morí. Y al mismo tiempo pensé, pero entonces, ¿qué hago ahora? Al final existe esto de vivir después de la muerte, pero no hay cielo, por lo visto, no hay nada. Yo estaba totalmente descolocado, me quedé parado y ¿cómo reaccioné? Pensé en mi casa, y así, tal cual, estaba en mi casa. Aparecí directamente allá. Mi hermano seguía ahí en ropa interior, el croto. Aquí hacemos una pausa. El término croto en Argentina es una expresión como para decir de una forma un tanto informal que alguien es un poco dejado, descuidado, desordenado. Seguimos entonces. Mi hermano seguía ahí en ropa interior, el croto. Ya tendría que estar cambiado, pero supe, no me pregunten cómo, lo supe, y así fue, me lo confirmaron entre todo lo demás, que mi papá había llamado por teléfono para avisar que iba a retrasarse y iba a llegar una hora más tarde. Así que le dijo a mi hermano que vayamos antes, y él nos encontraba en la casa de la abuela directamente. Pero yo ya me había ido, entonces mi padre le dijo a mi hermano que lo espere, y él iba a llevarlo con su coche. Así que ahí estaba él sin cambiarse, mirando todavía en la mesa, me acuerdo, un video grabado de la historia de Vélez. Bueno, otra aclaración, Vélez es un club de fútbol de Argentina. Todo esto lo confirmo después de que me salvan, ya estando internado, hablando con papá. Y le digo, vos lo llamaste, que te retrasabas, y después hablando con mi hermano, y sí, había terminado de ver lo que le quedaba del documental ese de Vélez. Mi hermano estaba llorando, no entendía nada, y para él fue una situación muy rara. Para mi papá no tanto, porque creo que él lo tomó súper bien, junto con mi madre y el resto de la familia, que ya de por sí son todos creyentes. Pero mi hermano y yo, la verdad, estábamos más pensando en este mundo que en lo que hubiera después. Que si hay algo, ya nos íbamos a enterar, pero nada más. Entonces, lo veo ahí. Yo no tenía cuerpo. Yo miraba algo y aparecía cerca de lo que quería ver. Me acuerdo que por alguna razón todas las luces se veían hermosas, no sé cómo describirlas. La luz del sol en la ventana era algo que no solo me parecía hermosa,
también me relajaba. Todo lo que era luz era como que me causaba una paz muy especial. Tanto es así que yo me quedé en donde entraba el sol, parado, viendo todo, cerca de la ventana. No puedo decir que estaba en paz, pero tampoco estaba mal. Era como que me sentía aliviado. Y en esto era muy importante el estar cerca de las fuentes de luz. No es algo que creo pueda explicarse. Estaba liberado. La falta del cuerpo se sentía como algo placentero, como si te hubieras quitado una camisa de plomo. Y en eso veo que la luz del sol como que aumenta. Miro hacia afuera, pienso en mirar afuera de la ventana y automáticamente me veo ya como si estuviera parado mirando hacia afuera. Y veo que la luz aumenta como si hubiera estallado el mundo, como si la luz del sol se hubiera puesto blanca, blanca, hasta que todo se puso blanco y no vi más nada. Y ahí sí, una paz, un amor. No se puede poner en palabras. Como si fueras un granito de arena en las manos de Dios. Como si fuese a la vez lo más chico que existiera y también lo más amado. Y ahí no sé si tenía cuerpo, no sé nada, pero lo que puedo decir es que empecé a llorar, un llanto de amor, de alivio, como si llorara y descargara todo el dolor que tuve, todo junto, como un desagote, un alivio, como si se me hubiera abierto un agujero por donde todo el dolor, el miedo, la ansiedad, todo se fuera por un tubo, y quedé como si fuera una persona nueva, como si mi vida hubiera desaparecido, pero seguía sintiendo la unión del amor con los que quería, pero no tenía edad, no lo sé. Todo era amor y la luz era Dios, que yo sé que está ahí y que antes no lo percibía, y es lógico, acá no se lo siente. Es como si estuviera oculto, pero eso es también algo importante. El no verlo hace que cuando se siente su presencia lo entiendas de una manera súper clara. Necesitas sentir, creer que estás como solo en este mundo humano, para que cuando estás en su presencia, entender lo que es Dios. Es como dicen que si no tuviste hambre, no disfrutás realmente de una buena comida. Igual. Entonces, veo que arriba se abre un cielo hermoso. No sé por qué, pero voy a contar exactamente lo que pasó. Primero escucho, mientras estoy mirando el cielo, que era como un amanecer. Una parte se veía celeste y más cerca de mí era como anaranjado, pero los colores ni siquiera se parecen a los que hay en nuestro mundo. Cada color es como si fuera una obra de arte. Los sentidos te explotan. Es como si cada cosa tuviera absolutamente toda la belleza que pueda ser posible. Y te hablo todavía del cielo.
empiezo a escuchar murmullos de niños, risas sobre todo, y como que hablaban pero no los entendía. Y justo en ese momento siento una brisa y bajo la mirada y todo lo blanco se había ido y me encuentro con lo que veo. Me cuesta hasta recordarlo porque no puedo hablarlo sin llorar. Ahora ya más o menos lo controlo con el tiempo, pero bueno, el paraíso, ¿cómo voy a decirlo de otra manera? El cielo, el paraíso, como sea que le digan. Era como un bosque o un jardín, no lo sé, pero que se extendía sin final. Y la visión mía era como que no tenía límites. Aunque esto muchos no lo pueden imaginar, me dicen, y algunos sí. Vos querías ver una flor y la veías como si la distancia no existiera. Estabas como ahí con la cara pegada a la flor, viendo todos los detalles, pero así con todo. Lo único malo era que no me podía mover, era como un espectador. Y había niños que iban vestidos, algunos de blanco y otros que eran algo mayores, como de unos 14 o 15 años. Esos tenían túnicas diferentes, de colores suaves, y en todos los lugares, incluyendo las ropas de estos jóvenes, había colores que no hay acá. Como que se mezclan unos con otros los que tenemos en este mundo, pero al mezclarse se forman otros que acá no hay. Por ejemplo, veías el césped y había flores por todas partes y las flores tenían un brillo y digamos que veías una flor violeta y el brillo de ese color se unía al verde del suelo y formaba un color nuevo que era como unir el violeta con el verde. Esto es un ejemplo. Y cuando se unía quedaba un color que no hay en este mundo. Algo impresionante. Y esa mezcla es algo que acá no existe. Es como que todo está muy separado acá. Pero en el cielo las cosas se unen. No hay palabras para explicarlo. Así que lo dejamos ahí. Y había casitas, eran extrañas porque tenían techos como circulares, como esferas y brillaban. Y así como supe lo de la llamada de mi papá antes de aparecer en ese lugar, me vino la información de que las casas tenían esos domos luminosos en el techo para dejar pasar la energía de Dios. Es como que Dios era en cada casita uno más de sus habitantes. Esa era la sensación. Era como que así la luz de Dios, la presencia, estaba junto a todos, aunque estuvieran en sus casas. A lo lejos estaban unas montañas enormes, preciosas, también verdes. Y lo que me llamó la atención, pero de esto no tuve una respuesta como en el caso de esos domos en las casas, fue preguntarme qué serían esas cosas. Pero en la distancia estaban por todas partes. Eran unas puntas, como si fueran antenas, pero gruesas, como si fueran faros, como los faros en el mar, tubos altísimos que estaban en las montañas y que en las puntas tenían una cierta transparencia, pero eran tan altos que parecían unirse al cielo, como que en la altura se unían al cielo, y eran blancos, tubos blancos altísimos que brillaban. Me
Llamó la atención también no ver adultos, pero es como que yo sentía que podía ver algunas cosas y otras no. Pero no me molestaba, es como que sabía que algunas cosas que me eran como invisibles, era normal que así sea, porque dentro de mí sabía que no estaba muerto, no era una situación del todo normal, y por eso como que me faltaban, como digo yo, algunas piezas del rompecabezas. Pero el amor es algo que no puede expresarse. Ahí todo es amor. Y en un momento vi cómo en la distancia había algo que me recordó a un cristal, algo translúcido, como si fuera cuando el agua de un río se congela, esa capa fina de hielo. Estaba como flotando en el aire, como si fuera una pared, en una parte muy concreta delante de mí, algo a la izquierda, y supe que no debía ir ahí. Era algo que sabía. Y entonces, ¿qué hice? Como soy yo, me fui derecho hacia ahí. Quise ir, quise ver. Y fue la primera vez que pude caminar. Yo era como invisible, pero comencé a sentir mi cuerpo, sentía los pasos, pero no veía nada como un cuerpo. Esto estaría, yo pienso que a unos 100, 150 metros adelante, y mientras me acercaba, empecé a sentir cerca de mí a alguien. La sensación era como si alguien se hubiera dado cuenta de que iba a romper las reglas, pero todo muy dulce, no era como que alguien iba a pararme. Yo sabía que era libre, pero que no era conveniente para mí ir hacia allá. Pero la curiosidad me llevaba, no lo podía evitar. Sentía que alguien me vigilaba. Y después empecé a sentir como si fuera que habían saltado las alarmas, porque sentí, sin ver, que había muchas presencias que se acercaban a mí, y es como si sin palabras estuvieran haciéndome ver que estaba tomando el camino equivocado. Pero estas presencias invisibles solamente se sentían. Era suficiente para que yo sepa que no estaba haciendo lo correcto y que debería parar, no ir hacia allá. Cuando estoy muy cerca, veo que es como una mezcla de cristal y vapor, algo muy extraño, como un vapor brillante, cristalino pero sólido. Y empiezo a ver que atrás se empieza a formar, aunque casi no se veía, un lugar oscuro. Y siento que ahí había gente que estaba como negada a lo bueno, al bien, como que era un límite que estaba abierto para entrar o salir. Pero estas personas, que supe perfectamente que eran personas que habían fallecido y hace poco tiempo, no sé cómo sabía esto, pero lo sabía, ellos no querían entrar a este lugar, pero era claro que no entendían lo felices que iban a ser. Eran personas como negadas al amor, como que estaban en sus cosas, algo difícil también de explicar. Estaban mal, sobre todo preocupados, se los podía sentir. Yo lo veía y esto era como ver
una oscuridad y algunas manchas más oscuras que eran las personas, almas, pero no entraban porque no querían hacerlo. Y ahí escuché una voz que vino de esas presencias invisibles que estaban cerca de mí, como observándome, como aconsejándome que no siguiera. Era una voz de una chica joven que me dijo: cada persona es libre. Y yo entendí como que ellos estaban eligiendo eso, y que tarde o temprano iban a pasar a este mundo, diría, celestial, pero como que estaban en su proceso, y al ver eso entendí que no correspondía que yo entre ahí, no tenía sentido. Ahora que podía caminar, empecé a hacerlo. Caminé y me fui a unos árboles. Había pájaros, gorriones, y algo me decía que esto se iba a terminar. Entendí que no era mi momento. Creo que lo supe desde que llegué a ese prado, al jardín gigante, al cielo, como le digan. Empecé a sentir cada vez más fuerte que mi cuerpo o lo que tuviera como que había comenzado a vibrar, como si estuviera fluyendo algo en todo mi cuerpo energético, supongo. Algo fluía, como una energía. Y en un momento, ¡pum!, un frío como nunca sentí en mi vida, y me vi en el cuerpo. Y lo único que recuerdo es que empecé a llorar como un bebé, pero porque entendí que había vuelto a este mundo donde todas las personas son tan poco amorosas, principalmente por eso. Pero al momento, enseguida, me vino el recuerdo y el sentimiento, sobre todo, de la presencia de Dios, y el entender que aunque no lo veamos, Él está, y que encontrarlo y mantenerlo con nosotros es la gran tarea del ser vivo en la tierra. Encontrar a Dios en el amor y también ser parte de su amor a través de dar amor. Después, todo lo que fue el curarme, estuve todo el año siguiente dudando si este mundo era tan real como el otro, pero acompañado del sentir a Dios conmigo, y esto me mantuvo a flote. No pude caminar bien hasta 8 meses después, con las muletas, por supuesto, y bueno, por ese motivo es que correr no pude desde el accidente, pero caminar como cualquier otro, eso sí. Cuando hablamos y me di cuenta de que todo lo que había pasado cuando recién estuve fuera del cuerpo, lo que vi en casa y en el accidente fue así, eso fue lo que me costó asumir con la mente. Esto de poder estar vivo sin un cuerpo material fue el obstáculo que tuve que aprender a saltar. Y cuando acepté que todo lo que pasa en la tierra es temporal, que es un regalo para entender a Dios, como estar en la noche para valorar y entender lo necesario del día, de la luz, cuando acepté eso, empecé a poder volver a vivir una vida, supongo que se diría nuevamente normal.
Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.